Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy quiero invitaros a hacer algo incómodo, nada cómodo, nada entretenido en el sentido ligero de la palabra, sino incómodo. Porque la historia que vamos a recorrer durante este programa se mueve en un territorio donde se mezclan el miedo, la superstición, el poder del narcotráfico y la capacidad humana para justificar lo injustificable. Es la historia de un culto narcosatánico que operó entre México y Estados Unidos durante los años 80 y de los líderes que construyeron una red de violencia ritual, manipulación psicológica y crimen organizado que terminó sacudiendo a dos países. Lo inquietante no es solo lo que hicieron, sino cómo lograron convencer a otros de participar en ello. Para entender cómo surgió todo esto, primero hay que entender que el fenómeno no apareció de la nada. En la frontera entre México y Estados Unidos, especialmente en ciudades como Matamoros, Brownsville o Laredo, el narcotráfico llevaba décadas creciendo como una economía paralela. En ese entorno, donde la violencia ya formaba parte del paisaje y donde las creencias populares convivían con la brutalidad del crimen organizado, apareció una figura que supo combinar los dos mundos, el de la superstición ritual y el del negocio de la droga. Ese hombre se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. Constanzo nació en Miami en 1962. Hijo de una mujer que practicaba rituales religiosos afrocubanos, desde muy pequeño estuvo rodeado de prácticas espirituales que mezclaban elementos de santería, palo mayombe y otras tradiciones afrocaribeñas. Estas religiones por sí mismas no son violentas ni criminales, son sistemas de creencias complejos y profundamente arraigadas en la historia cultural del Caribe. Pero Constanzo aprendió algo muy concreto. Aprendió que la fe, el miedo y el misterio pueden convertirse en herramientas de poder. Durante su adolescencia empezó a desarrollar una habilidad particular para leer a las personas. Era carismático, manipulador, y entendía cómo presentarse como alguien que poseía conocimientos ocultos. Con el tiempo empezó a construirse una reputación como brujo, alguien capaz de ofrecer protección espiritual, suerte y éxito. En el contexto del narcotráfico, ese tipo de promesas resultaban extremadamente atractivas. Pensemos en esto por un momento. Si eres un narcotraficante, vives en un mundo donde el riesgo de morir o ir a prisión es constante. En ese ambiente, cualquier cosa que prometa protección sobrenatural puede convertirse en un recurso psicológico muy poderoso. Constanzo entendió perfectamente esa dinámica. Empezó a presentarse como un sacerdote de palo mayombe, capaz de crear amuletos y rituales que supuestamente protegían contra balas, contra arrestos y contra traiciones. Poco a poco empezó a atraer a clientes dentro del mundo criminal. Al principio eran pequeños traficantes, personas que buscaban amuletos, rituales o ceremonias de protección, pero con el tiempo su reputación creció, y con la reputación llegó el dinero, la influencia y lo más peligroso, la sensación de que su poder espiritual debía alimentarse con algo cada vez más extremo. Aquí es donde la historia empieza a oscurecerse de verdad. Constanzo desarrolló una versión profundamente distorsionada de los rituales del palo mayombe. En su versión, el poder espiritual se obtenía mediante sacrificios cada vez más elaborados. Al principio eran animales, luego comenzaron a aparecer rumores de algo más. Según él, la fuerza sobrenatural de sus rituales dependía de alimentar una caldera ritual conocida como ñanga, con sangre y restos orgánicos que supuestamente aumentaban su poder. En la práctica, aquello se convirtió en una justificación para la violencia. Pero ningún líder de culto actúa solo. Siempre necesita seguidores que refuercen su autoridad y ejecuten sus órdenes. En el caso de Constanzo, una de las figuras más importantes fue Sara Aldrete. Aldrete era una estudiante universitaria aparentemente normal, inteligente, carismática y con aspiraciones profesionales. Cuando conoció a Constanzo, quedó fascinada por su personalidad y su discurso espiritual. Con el tiempo se convirtió en su mano derecha. Esto es algo que suele ocurrir en las dinámicas de culto. El líder encuentra una persona capaz, alguien con habilidades sociales y credibilidad, y la transforma en intermediaria entre él y el resto del grupo. Aldrete cumplía exactamente ese papel.
Mientras Constanzo mantenía la imagen de brujo poderoso, ella organizaba, reclutaba y reforzaba la disciplina dentro del grupo. El culto empezó a atraer a personas muy diferentes entre sí: narcotraficantes, estudiantes, jóvenes de familias acomodadas, delincuentes y curiosos que buscaban respuestas espirituales. Lo que todos tenían en común era que, una vez dentro, quedaban atrapados en una estructura de control psicológico. Constanzo utilizaba varias técnicas clásicas de manipulación. Primero generaba dependencia. Convencía a sus seguidores de que su protección espiritual era la única razón por la que estaban a salvo. Después introducía el miedo. Les decía que abandonar el grupo significaba perder esa protección y quedar expuestos a enemigos espirituales y físicos. Y finalmente creaba una jerarquía donde él ocupaba la posición absoluta de autoridad. Con el paso del tiempo los rituales se volvieron más oscuros. Según las investigaciones posteriores, el grupo empezó a cometer asesinatos rituales que justificaban como sacrificios necesarios para mantener el poder de la ñanga. Las víctimas incluían rivales del narcotráfico, personas al azar e incluso individuos que simplemente habían tenido la mala suerte de cruzarse con ellos. Es importante detenerse aquí para entender algo. Los miembros del culto no se veían a sí mismos necesariamente como asesinos irracionales. Muchos creían sinceramente que estaban participando en un sistema espiritual que exigía estos actos. La mezcla de superstición, miedo y obediencia creó una lógica interna que normalizaba la violencia. Durante varios años el grupo operó con relativa impunidad. La conexión con el narcotráfico les proporcionó dinero y protección, y en una región donde la violencia ya era común, muchos de sus crímenes pasaron desapercibidos o se confundieron con otros ajustes de cuentas. Pero todo cambió en 1989. Ese año un estudiante universitario estadounidense llamado Mark Kilroy viajó a México durante las vacaciones de primavera. Como muchos otros jóvenes, cruzó la frontera para pasar unos días de fiesta con amigos. Era un viaje que se repetía cada año entre estudiantes estadounidenses que buscaban alcohol barato y diversión al otro lado de la frontera. Kilroy nunca regresó. Su desaparición provocó una búsqueda masiva que involucró autoridades de ambos países. Lo que inicialmente parecía un caso de persona desaparecida empezó a transformarse en algo mucho más siniestro cuando la investigación condujo a un rancho de las afueras de Matamoros. Ese lugar era conocido como Rancho Santa Elena. Cuando las autoridades entraron en la propiedad, encontraron algo que los investigadores describieron como una escena difícil de comprender. Había restos humanos enterrados en el terreno junto con objetos rituales, herramientas y la famosa ñanga que el culto utilizaba en sus ceremonias. La investigación reveló que Kilroy había sido secuestrado por miembros del culto y asesinado como parte de uno de los rituales. El caso provocó una enorme reacción mediática en Estados Unidos y México. De repente, lo que había sido un culto relativamente desconocido se convirtió en noticia internacional. La presión policial aumentó rápidamente. Varias personas fueron arrestadas, entre ellas Sara Aldrete. Durante los interrogatorios, los investigadores empezaron a reconstruir la estructura del culto y el papel central que había tenido Constanzo. Pero el propio Constanzo todavía estaba libre. Durante varias semanas logró evadir a las autoridades mientras la red policial se cerraba alrededor de él. Finalmente fue localizado en un apartamento en Ciudad de México. Allí se produjo el último capítulo de la historia. Cuando la policía rodeó el edificio, Constanzo se dio cuenta de que no tenía salida. Según los informes, ordenó a uno de sus seguidores que le disparara para evitar ser capturado. Así terminó la vida del hombre que había construido uno de los cultos criminales más notorios de la historia reciente de México. Por mi parte nada más. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más.